Hola y bienvenidos a nuestro podcast Enséñame Poesía. Me encuentro aquí con mis compañeros Ian, Gabriel, Jimena y su servidora María José para hablarles acerca de la poesía. Gabriel, ¿qué nos puedes decir acerca de ello? En la poesía existen las licencias poéticas. Estas son 4. Por ejemplo, sinalefa. Forman una sílaba las vocales finales de una palabra con las iniciales de la siguiente. Un ejemplo claro puede ser: escucha un rato mis quejas. Aquí la sílaba cha se va a unir con la sílaba un. Después, hiato. Es la separación de las vocales finales de una de las palabras con las vocales de las vocales iniciales de la siguiente. Por ejemplo, parece que esta noche se va a morir. Aquí la sílaba che se va a separar de la sílaba es, y la sílaba va se va a separar de la sílaba a. A continuación, sinéresis. Es forzar un diptongo en donde no lo hay. Es decir, poner en una sílaba dos vocales fuertes. Por ejemplo, maestro. Aquí la sílaba ma se va a unir con la sílaba es. A continuación, diéresis. Es desintegrar un diptongo y hacer de él dos sílabas. Por ejemplo, me besó suavemente. Aquí la sílaba so se va a separar de la sílaba su. A continuación, mi compañera María José nos va a explicar más acerca de la poesía. Bien, pues yo les explicaré acerca de la regla del acento. Recordemos que los versos los contabilizamos al separarlos en sílabas y dependiendo del caso, se le suma o se le resta. Incluso se puede quedar igual. Ahora veremos los siguientes casos. Cuando tenemos una palabra que tiene, cuando tenemos un verso que tiene una palabra aguda, lo que pasará es que se le va a restar uno. Como en el siguiente ejemplo. Algo debió explicar a su regreso. La palabra debió, al ser aguda, restará 1 en este verso. La división silábica nos da 12. Menos 1 sería 11. Ahora bien, si tenemos una palabra grave, la división silábica será la misma. Como por ejemplo, paseando por la nada como un imbécil. La palabra imbécil es una palabra grave. En la separación silábica nos da 14. Y al tener una palabra grave, se queda igual. Y por último, al ser esdrújulas, se le suma 1 a la separación silábica. En el siguiente ejemplo lo veremos, que dice que le ordenaron pronunciar eufóricamente. La palabra eufórica es una palabra esdrújula, por lo que la separación silábica nos da 13, más 1 serían 14. Ian, ¿podrías hablarnos un poco más al respecto? Un poema se compone por estrofas, y las estrofas a su vez se componen por versos. Los versos pueden ser 4 variantes: verso clásico, verso blanco, verso libre o verso suelto. El verso clásico tiene una métrica determinada y tiene rima. Dependiendo de la métrica, puede ser de arte mayor o de arte menor. El de arte menor tiene más de 8 sílabas por verso, mientras que el de arte menor tiene 8 sílabas o menos. Un ejemplo sería: aunque algunos digan que se casa, no se anima mucho a hacerlo, porque él lo observa con recelo. Ellos no saben bien lo que le pasa. Haciendo uso de las licencias poéticas y de la regla del acento, lo dividimos en sílabas. Y tiene esta estrofa una métrica de 10 con una rima abrazada y consonante. El verso blanco es aquel que tiene métrica, pero no tiene rima. El ejemplo es: más ninguno de todos llamar puedo, más bárbaro que yo, pues contra el arte me atrevo a dar preceptos, y me dejo llevar de la vulgar corriente, a donde me llamen ignorante Italia y Francia. Pero, ¿qué puedo hacer si tengo escritas con una que he acabado esta semana 483 comedias? Haciendo lo mismo que con la estrofa anterior, lo dividimos en sílabas y nos da una métrica de 11 en todos los versos. Como dije, tienen métrica, pero no tienen ninguna rima. Ningún verso rima entre sí. El verso libre es aquel que no está sujeto a la rima, ni tiene métrica, porque su nombre lo dice, es un verso libre. Recuérdenlo, es libre, déjenlo ser. El ejemplo es: y se quitó la tónica y apareció desnuda toda. Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. No tienen una métrica determinada, ni ninguno rima entre sí.
El verso suelto es aquel que tiene una métrica, pero no tiene una rima perfecta ni imperfecta. En el siguiente ejemplo lo mostramos claramente. Mas ya parece que mi pluma sale del término de epístola, escribiendo a ti, que eres de mí lo que más vale. Todos los versos tienen una métrica de 11. El primer verso y el tercer verso riman, pero el segundo verso, ese no rima. Ese es el verso suelto. A continuación, nuestra compañera Jimena nos seguirá hablando sobre la poesía. Jimena, ¿qué puedes decir sobre ti? Rima. Es la repetición de sonidos al final de los versos, a partir de una sílaba tónica. En la rima existe la sonoridad, que es la musicalidad o armonía que hay en los versos. Hay dos tipos, consonante y asonante. La rima consonante es aquella donde las últimas palabras de ciertos versos coinciden en sonido y escritura en algunas sílabas. Por ejemplo, despierte y muerte. En este ejemplo podemos ver que las últimas 4 letras, erte, suenan y se escriben igual. Por otro lado, la rima asonante es donde solo coinciden los sonidos de las vocales de un verso. Por ejemplo, niño y vivo. En este ejemplo se aprecia que solo las vocales coinciden. Ahora bien, las rimas tienen una cierta organización, pareada, cuando riman en pares de verso. Por ejemplo, a caballo regalado no le mires el dentado. Para escribir un pareado hay que estar mareado. Si bien regalado del verso 1 rima con dentado del verso 2 y la palabra pareado del verso 3 rima con mareado del verso 4. Alternada. Son versos pares e impares. Esto quiere decir que si enumeramos los versos, los números pares van a rimar entre sí y los números impares van a rimar de diferente manera, pero entre ellos. Por ejemplo, para colmo una encomienda, se desanudó el piolín y se fue muy desenvuelta a jugar con acerrín. Podemos escuchar que comienda del verso 1 rima con desenvuelta del verso 3 y piolín del verso 2 rima con acerrín del verso 4. La rima abrazada es cuando una estrofa hacen rimar el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero, de manera que se vea que el primer verso y cuarto abrazan al segundo y tercero. Como ejemplificación a este tema es: bien amar, leal servir, cridar y decir mis penas, es sembrar en las arenas o en las ondas reescribir. La palabra servir del verso 1 y reescribir del verso 4 abrazan a las palabras penas y arenas del verso 2 y 3 respectivamente. Un monorrimo es aquel en donde las terminaciones de cada verso que conforman una estrofa riman entre sí. Un ejemplo de ello: he visto una gran estrella que brilla en el cielo, con una luz blanca, fuerte y fría como el hielo. Al verla mi corazón vibró y sintió el anhelo de alcanzarla con mi mano y traerla hasta el suelo. Las palabras cielo, hielo, anhelo y suelo riman entre sí en esta estrofa. Interpolada es aquella que al rimar dos versos entre sí de manera consecutiva y un verso no, la estructura que sigue este tipo de rima es de forma AA, B, CC, B, suponiendo que la siguiente lista de palabras, flor, calor, soledad, depresión, pasión y complicidad, son usadas como terminación de cada verso en una estrofa, podemos decir que flor y calor riman, soledad rima con complicidad y depresión rima con pasión. Y por último, tenemos la encadenada. Y pues bueno, es aquella
donde las rimas de los versos se van entrelazando a lo largo de la estrofa, es decir, siguen el orden A-B-A, B-C-B. Imaginando que en una estrofa se emplean estas palabras, deseo, enojo, veo, escojo, ejercicio y despojo, como últimas palabras de cada verso, podemos decir que deseo y veo riman entre sí, y enojo, escojo y despojo lo hacen de la misma manera. La palabra ejercicio rimará con algún otro verso del poema, pero siguiendo el orden antes mencionado. ¡Qué interesante!, ¿no? Y para concluir, una definición de la poesía. La poesía es expresar sentimientos de manera escrita, incluyendo rimas y versos que forman estrofas y tienen una pronunciación agradable. A continuación, un poema de Antonio Machado llamado Deletreos de Armonía. Deletreos de Armonía, que ensaya inexperta mano, hastio, cacofonía, del sempiterno piano que yo de niño escuchaba, soñando, no sé con qué, con algo que no llegaba, todo que ya se fue. Agradecemos mucho su atención al sintonizarnos este día y nos vemos en el siguiente capítulo. Y ahí, ¿verdad? Gracias.